Buenos días, bióloga. El día de hoy, mis compañeros y yo hablaremos sobre la reparación del ADN. La reparación del ADN es un conjunto de procesos por los cuales una célula identifica y corrige daños hechos a las moléculas de ADN que codifican el genoma. En las células humanas, tanto las actividades metabólicas como los factores ambientales, como los rayos UV o la radioactividad, pueden causar daños en el ADN, provocando hasta 1 millón de lesiones moleculares de células por día. La velocidad de la reparación del ADN depende de muchos factores, como el tipo de célula, su edad y el ambiente extracelular. Una célula que haya acumulado una gran cantidad de daños en el ADN o que no pueda reparar eficazmente los daños producidos en su ADN puede entrar en uno de tres estados posibles. El primer caso es un estado irreversible de inactividad llamado senescencia. El 2, suicidio celular llamado apoptosis o muerte celular programada. 3, carcinógenes o formación de cáncer. La capacidad de reparación del ADN es vital para la integridad de su genoma y por lo tanto de su funcionamiento normal y la del organismo. En el caso de muchos de los genes que se había demostrado que influyen en la longevidad, más tarde se ha revelado que tiene un papel en la reparación y protección del ADN. Muy buenas, profesora. Yo le voy a hablar sobre el daño del ADN. En su mayoría, los daños hacia el ADN se dan en su estructura principal, lo que son las doble hélices. Es decir, que atacan a la química básica del ADN. Esto hace que se modifique, y esta modificación puede a su vez destruir la estructura normal helicoidal de las moléculas, introduciendo nuevos enlaces químicos y aductos voluminosos que no caben en la doble hélice. A diferencia de las proteínas como lo serían el ARN, el ADN suele carecer, o sea, le faltan estructuras terciarias, por lo que no tiene muchos daños o perturbaciones en este nivel. Sin embargo, el ADN tiene una superhélice que se envuelve alrededor de las proteínas, o por así decirlo, empaquetándolas, estas son llamadas histonas en las eucariotas, y ambas estructuras son vulnerables a los efectos de los daños del ADN. Como daños al ADN podemos encontrar que son dos tipos principales: los daños endógenos y los daños exógenos. Los daños endógenos son producidos por especies de radioactivas en el oxígeno, producidas a partir de subproductos metabólicos normales, lo que serían mutaciones espontáneas, y específicamente un proceso de desanimación oxidativa. Los daños exógenos, o sea, vienen de afuera, serían lo que son la radiación ultravioleta, que es la que viene del sol, los rayos X y los rayos gamma. También se podría meter en este grupo lo que es la radiación ionizante, la hidrólisis o destrucción térmica y algunas toxinas vegetales. Esta ha sido mi parte, lo que es el daño del ADN. Continuamos con los tipos de daños. Hay 4 tipos principales de daños al ADN debido a procesos celulares endógenos. 1. Oxidación de las bases y generación de interrupciones de la cadena de ADN por parte de especies reactivas del oxígeno. 2. Alquilación de bases, como la formación de 7-metilguanina, 1-metalanina y 6-metilguanina. 3. Hidrólisis de bases, como desaminación y depuración. 4. Malfuncionamiento de bases debido a errores de la replicación del ADN, en que se inserta una base de ADN errónea en una cadena de ADN en formación. Los daños causados por agentes exógenos son de muchos tipos. Algunos ejemplos son: 1. La luz de UVB debido a entrelazado con bases adyacentes de citosina y timina. Crean dímeros de primidina. Esto recibe el nombre de daño directo al ADN.
2. La luz UVA provoca la formación de radicales libres, especialmente si hay crema solar que ha penetrado en la piel. Esto recibe el nombre de daño directo al ADN. 3. La radiación ionizante, como la causa de desintegración reactiva a los rayos cósmicos, provoca una rotura en las cadenas de ADN. Gracias. Daños al ADN nuclear y al ADN mitocondrial. En las células humanas y las células eucariotas en general, el ADN se encuentra en dos puntos de la célula, en el núcleo y en las mitocondrias. El ADN nuclear existe en forma de cromatina durante las fases no replicadoras del ciclo celular y es condensado en estructuras agregadas denominadas cromosomas durante la división celular. Envejecimiento y apoptosis. El envejecimiento, un estado irreversible en el que la célula ya no se divide, es una respuesta protectora en el acortamiento de los extremos de los cromosomas. Los telómeros son largas regiones de ADN no codificantes repetitivas que delimitan los cromosomas y que se degradan parcialmente cada vez que una célula se divide. En cambio, la quietud es un estado reversible de latencia que no tiene relación con los daños en el genoma. Daños en el ADN y mutaciones. Es importante distinguir entre los daños en el ADN y las mutaciones. Los dos tipos principales de errores en el ADN, los daños en el ADN y las mutaciones, son fundamentalmente diferentes. Estos daños son en último término anormalidades químicas en la estructura del ADN, como roturas de cadena sencilla y cadena doble, residuos de hidroxideoxiguanosina y adductos de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por el siguiente punto, mecanismos de reparación del ADN. Las células no pueden funcionar sin los daños en el ADN, corrompen la integridad y accesibilidad de información esencial en el genoma. Pero las células permanecen aparentemente funcionales como cuando faltan o están dañadas los genes no esenciales. Según el tipo de daños que ha sufrido la estructura de doble hélice del ADN, han evolucionado una variedad de estrategias de reparación que restauran la información perdida. Si es posible, las células utilizan cadenas de ADN complementaria si no ha sido modificada, o la cromatina hermana como la plantilla para restaurar la información original.